Hola, en la clase pasada nos habíamos quedado en la demostración del siguiente teorema que dice que si yo tengo un espacio vectorial sobre un campo K y tengo una familia de seminormas definidas en X separantes, entonces para cada epsilon yo puedo definir este conjunto, entonces la colección de las intersecciones finitas de elementos de este tipo me iban a generar una topología de espacio vectorial localmente convexa y de Hausdorff. Entonces, bueno, en el que cada seminorma pues, también es continua. Eso lo vamos a checar. Entonces, habíamos definido la topología. Dadas estos conjuntos de alfa epsilon, ¿cómo íbamos a decir que un conjunto era abierto? Entonces lo repito acá. Entonces decimos que un conjunto U es abierto, subconjunto de X, y para todo X en U existe una cantidad finita de alfas y una cantidad finita de epsilons, tal que hacen esta contención. Es tal cual la definición como si fuera de un espacio normado, un abierto en un espacio normado. Es decir, alrededor de los puntos de U tiene una bola, nada más que aquí es como una intersección de bolitas. Bueno, entonces hoy vamos a hacer la demostración de lo que falta. Entonces, continuamos con la demostración. Entonces vamos a probar ahora que, pues primero que efectivamente eso nos da una topología. Entonces, veamos que por demostrar, vamos a ponerle 1. Vamos a probar directamente ya que es topología. El vacío es abierto por vacuidad. Es abierto por vacuidad. ¿No? Lo de siempre. Si no fuera abierto, según la definición que tenemos acá, existiría un punto en el vacío, pero pues ahí no puede tener elementos el vacío, y etc. El total también, además, X es trivialmente abierto. Pues es el total, ¿no? Entonces cumple la definición. Ahora 2, sea U alfa sobre alfa en I una familia de abiertos. Una familia de abiertos. Entonces yo lo que quiero demostrar es que la unión de estos U alfa es abierto. Entonces lo que hago, pues doy un punto ahí. Sea X que está en la unión de los U alfa con alfa en I. Entonces, por definición de la unión, entonces existe alfa 0 tal que X está en U alfa 0. Y por definición de conjunto abierto, como cada uno de esos son abiertos, entonces vamos a tener que existe una cantidad finita de alfas y de epsilons. Entonces, existe alfa 1 hasta alfa, vamos a ponerle alfa n, sí, alfa n, en i, alfa n en i, epsilon 1 existe, epsilon 1, epsilon 2, hasta epsilon n mayor que 0, tales que x más la intersección de los b alfa i, epsilon i, desde igual a 1 hasta n, esto se queda totalmente contenido en u alfa 0. Pero pues esto está contenido en la unión de los u alfa. Es una propiedad básica de las uniones. Entonces vamos a tener que existe una bola, se puede decir alrededor de X, de tal forma que se queda contenida en la unión. Entonces U alfa es abierto. Entonces la unión de los U alfas, este es abierto. Y así ya probamos que pues esos dos, unión arbitraria de abiertos es abierta, las primeras dos propiedades. Ahora 3. Recuerden que para probar que algo es una topología, tengo que demostrar que el vacío y el total son abiertos, unión arbitraria de abiertos es abierta, y ahora voy a probar que intersección finita de abiertos es abierta. Entonces doy 2, sean U1, U2 abiertos. Entonces quiero demostrar que 1 intersección U2 es abierto. Entonces lo que siempre se hace, pues usualmente es dar 1 ahí.
sea x que está en U1 intersección U2. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues x está en U1, tal cual, ¿no? La intersección. X está en U1 y x está en U2. Entonces, ¿cómo lo podemos escribir? Pues bueno, entonces, pues para estar en U1 existe, vamos a llamar alfa 1 hasta alfa n en I y epsilon 1 y existen epsilon 1 hasta epsilon n mayor que 0, tales que x más la intersección de estos, de los b alfa i, epsilon i, desde igual a 1 hasta n, se queda contenido en U1. De la misma manera, pero ahora con U2, pero vamos a ponerle betas y vamos a ponerle deltas para que se vea la diferencia. Además, o también, también existen beta 1, vamos a ponerle beta m, en I existen delta 1 hasta delta m mayores que 0, tales que, pues pasa al otro, ¿no? X más la intersección de los b, vamos a ponerle beta j, delta j, desde j igual a 1 hasta m, se queda totalmente contenida en U2. Entonces, pues, ¿cuál es la que nos va a servir para nosotros? Pues va a ser la intersección de todos. Por tanto, observemos que tenemos que x más la intersección de los b alfa i, epsilon i, desde igual a 1 hasta n. Pero esto, déjenlo pongo así para que se vea. Bueno, espérenme. Vamos a ponerlo así. A esto le intersecto ahora, pues lo demás, ¿no? La intersección de los b beta j, epsilon j, desde j igual a 1 hasta m. Y entonces no es difícil ver que esta suma pues está contenida en 1, intersección U2. ¿Está bien? Porque si agarran un elemento acá, pues como es de la forma x más un elemento acá, o sea que puede ser nada más x más un elemento acá en particular y estaría en 1, o sería x más un elemento acá y entonces en particular estaría en U2 y entonces ya, ¿no? Por tanto, ya lo podemos, es decir, U1 intersección U2 es abierto. Por tanto, es una topología. Los abiertos así forman una topología. Forman una topología. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es probar la parte complicada, que es un espacio vectorial topológico. Es decir, la suma y el producto por escalar son continuas. Entonces ahora por demostrar, la suma y el producto por escalar son continuos. ¿Está bien? Bueno, entonces primero la suma. Voy a primero hacerlo en el 0 para que se den cuenta que de ahí sale el caso general para la suma. Entonces, fíjense, para la suma, vamos a ponerle así. Entonces, sea U una vecindad del 0, abierta. Vamos a poner así, sea U una vecindad o abierto. Vamos a ponerle así porque todavía no podemos hablar de vecindades, a lo mejor porque... Bueno, vamos a ponerle así, una vecindad del 0 abierta. Abierta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Por cómo están definidos los abiertos, entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues va a existir, como lo hicimos hace rato, alfa 1 hasta alfa n en i, existe epsilon 1 hasta epsilon n mayor que 0, tales que, ¿qué cosa? Tales que b alfa, vamos a ponerlo así, intersección b alfa i, epsilon i, desde i igual a 1 hasta n, se queda totalmente contenida en U. Ahí está.
¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que construir una vecindad alrededor del 0, del 0,0, porque quiero probar que es continua por lo menos primero en el 0. O sea, aquí, ¿no? Ah, pero no le puse, esperen. Ah, sí, le puse aquí que es una vecindad abierta del 0. Bueno, entonces, ¿cuál es la que voy a considerar? Pues fíjense. Sea B igual a B alfa 1. Bueno, vamos a poner así, B alfa, a la intersección, vamos a ponerle la intersección de B alfa I, epsilon I entre 2, desde I igual a 1 hasta N. Esto de acá también es una vecindad del 0 con respecto a X abierta en nuestra topología que estamos definiendo. ¿Y qué pasa si yo agarro un elemento en la suma de B con B? Fíjense, ahora, sea X más Y un elemento en B más B. Entonces voy a ver qué pasa cuando le aplico seminormas. Entonces, si I, pues es un número de 1 hasta N, o sea, es un índice de los índices de la seminorma, se puede decir. Entonces nos va a quedar así la norma de X más Y, pero la norma I nos dice que esto es menor o igual por la desigualdad del triángulo, que la norma alfa I de X, espérame, ahí le puse I y es alfa I. La norma alfa I de X más Y es menor o igual que la norma alfa I de X más la norma alfa I de Y. ¿Está bien? Pero, pues este es menor que epsilon entre 2i por estar X y Y en B. Entonces se tiene que esto es menor que epsilon I entre 2. Y este también es menor que epsilon I entre 2. Pero pues, ¿quién es esto? Esto es epsilon I. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Como cualquier seminorma en X más Y es menor estricto que epsilon, estaríamos viendo que está acá. Entonces estaría en U. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, X más Y está en la intersección de los B alfa I, epsilon I, desde igual a 1 hasta N. Eso está contenido en U. Entonces, X más Y está contenido en U. Es decir, lo que estamos viendo es que B más B está contenido en U. Por tanto, la suma, vamos a poner así, la suma es continua en 0,0. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo me agarro otro punto? Pues en realidad es casi lo mismo, ya está hecho porque fíjense, sea x0, y0, cualquier otro punto en x cruz x. Y U abierto, pero ahora alrededor, bueno, no, abierto alrededor de x0 más y0. Es decir, x0 más y0 está en U. Es un abierto alrededor de x0 más y0. Pues entonces la idea pues, es hacer la resta. Si este está en U, entonces, pues ¿qué va a quedar? Que va a quedar que 0 va a estar en U menos x0 más y0. ¿Está bien? Y entonces, como este es un abierto alrededor del 0, este es abierto alrededor de 0, que 0 pues es 0 más 0, por el anterior, por el paso anterior, pues existe B, vecindad del 0 con respecto a X, abierto tal que, pues me va a quedar esto, ¿no? Me va a quedar que B más B está contenido en U menos x0 más y0. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si este lo paso para acá, va a quedar que x0 más y0
más B, lo pueden escribir así, está contenido en U. ¿Sí? Eso es válido. Pero pues esto de aquí yo lo puedo repartir como quiera. Esto me implica, o entonces, que x0 más b más y0 más b. De hecho, pues creo que es lo mismo. No es difícil ver que eso es exactamente lo mismo. Esto está contenido en U. Entonces ahora sí, por tanto, la suma es continua en x0, y0. Ya, en cualquier otro punto de x cruz x. Entonces, pues ya tenemos que la suma es una operación continua con esta topología. Bueno, entonces, esta no causa tanto problema. La que es un poco más elaborada, y ahorita lo vamos a ver, es la del producto por escalar. Bueno, entonces aquí sí lo vamos a hacer directo con un vector, no tiene por qué ser 0, y un escalar, aquí sí va a ser más específico. Entonces ahora vamos a demostrar que el producto es continuo. Entonces aquí producto, la continuidad. Entonces fíjense, tomo cualquier punto. Sea, vamos a ponerle, pues vamos a ponerle x nada más. No es necesario de ponerle otra cosa. Sea x en x y alfa en el campo. ¿Está bien? Recuerden, real o complejo. Entonces, sea U una vecindad del 0. Sea U una vecindad del 0. Del 0 con respecto a x abierta. ¿Está bien? Y de la misma manera construyamos el abierto B de la manera de arriba. Sea B igual a como se construyó arriba. Se construyó en la parte, en la sección anterior, vamos a poner. En el caso anterior. O sea, ¿quién es este B? Es el B que hace que lo agarre yo de esta manera, el epsilon y entre 2. O sea, tomo un abierto básico alrededor del 0 y entonces formo y lo que cumple, pues bueno, va a cumplir en particular esto, pero no lo vamos a usar, nada más de acá. O sea, nada más nos quedamos hasta acá. Ya no vamos a analizar lo demás. Entonces, bueno, tomen B igual a S, de ahí. Bueno, entonces vamos a usar que B es absorbente y aquí lo voy a poner nota. No es difícil ver. En general, vamos a ponerle. En general, no es difícil ver que los elementos de la forma, pues estos, ¿no? Son como los básicos. De alfa i, epsilon i, desde igual a 1 hasta n, son abiertos, perdón, son convexos. Bueno, sí son abiertos, pero no necesito ahorita. Son convexos, balanceados y absorbentes. De hecho, basta comprobar que cada uno, basta con checar que cada de alfa epsilon es convexo, balanceado y absorbente. Es convexo, balanceado y absorbente. ¿Está bien? Y la intersección finita de estos tipos de conjuntos va a resultar lo mismo. Después podemos usar que intersección de conjuntos de ese estilo
de estas características cumplen las mismas, ¿no? Cumplen lo mismo. Cumplen lo mismo. ¿Está bien? Entonces, eso no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos en algún momento, porque estas son como bolas, ¿no? Ya habíamos dicho, porque aquí están definidas en términos de seminormas y parecen bolitas, y todo jala bien, intersección de convexo es convexo, intersección de balanceado es balanceado, intersección de absorbentes también va a ser absorbente, finita, claro. Entonces, todo eso cumplen con eso. Bueno, entonces, fíjense. Por tanto, el elemento B que construí igualito a la parte anterior, ese va a ser absorbente. Tenemos que, por lo anterior que estamos diciendo, que B es absorbente. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si tengo yo que es absorbente, entonces, ¿cómo puedo hacerle? A ver, espérenme. A ver, espérenme. Ajá. Entonces, ajá, allá. Agarro un X. Entonces, como B es absorbente, por tanto, para ese X, con el que empecé la demostración, bueno, donde inicié la demostración de que el producto es continuo, por tanto existe S mayor que 0, tal que X está en S por B. Esto nos da que el conjunto B es absorbente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer al final? Lo que quiero hacer es construir una vecindad de X y de alfa, de tal manera que esa vecindad va a caer a la vecindad alfa X más U, con este U abierto. Vamos a ponerle aquí. Entonces aquí en particular vamos a tener que alfa X más U es un abierto de alfa por X. Es un abierto clásico de alfa por X. De hecho, esto se puede demostrar, pudimos haber empezado así. Sea U', ¿no? Algo así como un abierto de alfa por X. Pero no es difícil ver que U' en realidad se ve como alfa por X más U, donde U es una vecindad del 0. Entonces eso trátenlo de hacer, no es complicado. Entonces esta es la vecindad arbitraria de alfa por X y yo le quiero construir una vecindad a X y alfa de tal manera que esas vecindades se queden contenidas acá. Eso es lo que voy a hacer. A ver, espérenme. Bueno, entonces vamos a continuar con la demostración. Entonces, fíjense, aquí está lo complicado. ¿Cómo lo vamos a hacer para encontrar una vecindad de X y una vecindad del campo para que cuando yo lo multiplique caigan en esta vecindad arbitraria de alfa por X? Ese es el detalle. Entonces voy a decir cuáles son las vecindades o voy a más o menos a decirlas y solamente nos vamos a preocupar por las cuentas. En realidad, la idea que está detrás, ahorita nos da tiempo a analizar bien por qué se escogieron eso. Entonces, fíjense, voy a dar dos cosas. Entonces, sea el escalar t igual a s entre 1 más el módulo de alfa por s. Este me va a ayudar a construir la vecindad. ¿Está bien? Entonces, tomemos cualquier punto y que está en x más este escalar t por b. ¿Está bien? O sea, tomen un punto en este. Este, se dan cuenta, es una vecindad abierta del 0. ¿Está bien? Porque, perdón, de x, porque esa es una vecindad del 0 sumado con x, pues eso es una vecindad de x. Bueno, y beta, sea beta en k, un escalar, tal que, fíjense, tal que alfa menos beta es menor que 1 entre s, Entonces, esta es una vecindad de x, esta es una vecindad de alfa. Yo lo que quiero demostrar es que cuando agarro un elemento de acá, por ejemplo un y agarro un elemento beta ahí que está dentro de esta vecindad, al multiplicarlos van a caer dentro de esta vecindad. Ese es mi objetivo. Entonces aquí lo mágico es cómo construimos el t o por qué. Bueno,
Les digo, ahí es donde no nos vamos a preocupar tanto, sino nada más lo damos, checamos que las cuentas jalan por el momento y entonces continuamos, ¿no? Porque si nos clavamos más en este tipo de cosas, pues no podemos avanzar. Entonces ya tomo 2x ahí, un y, perdón, ahí, y un beta que está ahí. Entonces, fíjense. Observemos que pues tenemos que beta menos y, beta por y menos alfa por x. Le voy a sumar y restar beta por x. Entonces esto es beta y menos beta x más beta x menos alfa x. Entonces si esto lo junto, pues esto me va a quedar que es beta por y menos x más beta menos alfa por x. Ahí está, nada más. Observen que vamos a verificar que cuando yo multiplico este t por el módulo de beta, me va a dar menor o igual que 1. Fíjense, vamos a hacer. Observemos ahora. Vamos a ver, afirmamos que ¿cuál es? T, espérenme, es módulo de beta por t. Esto es menor o igual que 1. ¿Por qué? Fíjense. Entonces nosotros agarramos beta menos s, beta menos alfa, perdón, menor o igual que s. Pero para atrás las desigualdades nos quedan así. De estos dos. Perdón, aquí así. Beta, módulo de beta menos módulo de alfa, menor o igual que beta menos alfa. Y si esto es menor que... perdón, no es ese, sino es menor que 1 en 13. Menor que 1 en 13, menor que 1 en 13. Ahí está. Entonces, fíjense. Entonces voy a utilizar de aquí para acá. Entonces, pues no, de hecho esto es sí, solo sí. Y ahora esto sí, solo sí. Beta menos alfa por s. Pues esto es menor estricto que 1. Pero si yo lo desarrollo, esto es s o módulo de beta por s menos es módulo de alfa por s es menor que 1. Pero entonces esto es sí, solo sí. Módulo de beta por s es menor que 1 más módulo de alfa por s. Está bien, entonces ya nada más lo muevo. Esto lo paso dividiendo para este lado. Entonces sí, solo sí. Beta por s entre 1 más módulo de alfa por s es menor que 1. Pero esto de aquí, ¿quién es? Esto es sí, solo sí. Beta por s entre 1 más módulo de alfa por s es menor que 1. Pero esto es sí, solo sí. Pues este es t. Así lo escogimos, ¿no? T es s más 1 entre módulo de alfa por s. Aquí está, s entre 1 más módulo de alfa por s. Entonces llegamos a que módulo de beta por t es menor estricto que 1. ¿Está bien? Bueno, entonces, a ver, déjenme ver si no hay ningún paso raro por ahí. No parece ser ningún paso. A ver, pasos raros. Bueno, entonces S es menor que 1. Entonces esto sí es cierto. Entonces lo voy a subrayar con rojo. Esto sí es cierto. Bueno, como B es balanceado, vamos a tener lo siguiente. Entonces fíjense. Punto. Como B es balanceado, tenemos lo siguiente. Tenemos que, fíjense, voy a hacerlo ya directo. Beta por y menos alfa por x. Ya vimos que es esto. Beta por y menos x es igual a beta por y menos x más beta menos alfa por x más beta menos alfa por x. Entonces observen. Y menos x, ¿dónde está? Y menos x está en t por b.
Entonces, fíjense, este está en T por B. ¿Está bien? Y X, ¿dónde está? X está en S por B. ¿Está bien? Entonces, y a ver, espérenme. Ajá. Y además también tenemos que, lo voy a poner por acá, beta menos alfa por S es menor que 1. Entonces, este está en, ¿qué dijimos? En S por B. Entonces, como ves balanceado, el primero va a estar contenido o va a pertenecer a beta por T por B. ¿Sí? Porque módulo de beta por T es menor que 1. ¿Está bien? Y como también módulo de beta por S es menor que 1, beta por S va a estar en B. Estos dos. Entonces, a ver, espérenme. Ok, sí, continuamos. A ver, este está en S por B. Entonces, cuando yo lo multiplico por alfa, pues va a estar en beta menos S por alfa. Por B, perdón. Pero como beta por S es menor que 1, este también va a estar, bueno, lo voy a poner aquí. Este va a estar en módulo de beta el segundo va a estar en módulo de beta por alfa por S por B. ¿Está bien? Bueno, y aquí estamos usando el balanceado. Pero como es balanceado, aquí lo vamos a usar. Esto está contenido en B, el primero, más B. También es porque ambos son de módulo menor que 1. Miren, los voy a subrayar. Pero nosotros escogimos esto de tal manera que estuviera contenido en U. Entonces, si yo lo traslado el alfa por X, beta por Y va a estar en U más alfa por X. O alfa más por X más U. Que dijimos que era un abierto arbitrario de alfa por X. Y entonces ahora sí, ya llegamos a que el producto es continuo porque vimos que, vamos a hacer un poco más chico, que si yo agarraba este es un abierto y este define un abierto en el campo, entonces vimos que cuando tomo yo dos puntos ahí, beta por Y queda en el abierto. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Probando que el producto es exactamente continuo. Entonces voy a poner aquí, por tanto, el producto por escalar, el producto es continuo, el producto por escalar es continuo en alfa, x. Es decir, el producto escalar es continuo. Es continuo. Ahí. Y entonces ya, después de sufrir mucho, podemos decir que X con esta topología es un espacio vectorial topológico. Por tanto, X con la topología definida por la familia B es un espacio vectorial topológico. De hecho, es más, como vamos a poner B0 igual a la familia de todas las intersecciones finitas de la forma B alfa I, epsilon I, desde igual a 1 hasta n. Aquí alfa 1 hasta alfa n están en I, epsilon 1 hasta epsilon n son mayores que 0. Y además el n es cualquier natural. Entonces, como esta familia es una base local, como esto es una base local para la topología, y todos estos, por lo que habíamos hecho notar anteriormente, son convexos, balanceados y todo eso, es una topología, es una base local para la topología de elementos
de elementos convexos. Esto nos dice la definición. Por tanto, X es o con esa topología no solo es un espacio vectorial topológico, es un espacio localmente convexo. Y ya estuvo. Ya demostramos que entonces, teniendo seminormas, puedo definir una una topología de espacio vectorial topológico localmente convexa. ¿Está bien? Bueno, entonces ya probamos esa parte. Vamos a probar ahora qué es Hausdorff. ¿Cómo lo vamos a hacer para ver qué es Hausdorff? Como ya es espacio vectorial topológico, entonces solamente vamos a probar que los puntos son cerrados. Pero no es complicado porque observen. Entonces ahora, sea X un punto en X y tomen Y distinto de X. ¿Está bien? Bueno, entonces pues X menos Y es distinto de 0. Pero observen, nosotros le pedimos a la familia de seminormas que sea separante. ¿Qué quiere decir separante? Lo recuerdo acá. Quiere decir que para cualquier punto distinto de 0 existe una seminorma donde vale distinto de 0. Entonces, como la familia es separante, como esta familia de seminormas es separante, existe un alfa, un índice, una seminorma, tal que la seminorma de X menos Y en alfa es estrictamente mayor que 0. Entonces, pues puedo, por la propiedad arquimediana, existe N, vamos a ponerle N0 en N, tal que la norma de X menos Y es mayor que, ¿cómo le podemos poner? Que 1 entre epsilon. No, que 1 entre N0, algo así, ¿no? Siempre la propiedad arquimediana me dice. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues de aquí se puede deducir que ya, pues que X no está en la vecindad de Y, de la forma B, alfa. Sí, exacto. Pero le puse alfa ahí. No, en alfa, 1 entre N. ¿Está bien? O sea, no está ya porque si estuviera acá, la diferencia sería menor. Perdón, 1 entre N0. Vamos a ponerlo bien. 1 entre N0. Porque si estuviera aquí, entonces la diferencia estaría aquí. Entonces la diferencia sería menor que 1 entre N0. Y entonces ya. Pero es lo que nos está diciendo. Si lo leemos de otra forma, estamos viendo que Y más esta vecindad del 0 está contenida en el complemento de X, ¿no? Porque no puede estar 1 acá y ser igual a X. Está bien, porque es lo que estamos diciendo, que no pasa. Bueno, y entonces, ¿esto qué nos dice? Entonces, X es cerrado. Entonces, X, el puntito solito es cerrado. Y ya demostramos que los espacios vectoriales topológicos para los cuales sus puntos son cerrados son espacios de Hausdorff por un resultado anterior. Tenemos que los puntos que X con esta topología es Hausdorff. Y ya está, ¿no? Entonces ya demostramos la otra parte del teorema que estamos demostrando. Aquí está. Ya probamos que tiene una topología de espacio vectorialmente convexa de Hausdorff.
Y ahora nomás nos hace falta ver que las seminormas son continuas. Pero pues también eso es inmediato, porque si ustedes se dan cuenta, se cumple una desigualdad de Lipschitz, ¿no? Algo así. Si ustedes toman, si alfa está en I y epsilon es mayor que 0, entonces, ¿qué pasa? A ver, espérenme. Bueno, entonces, si X y Y están en la vecindad B alfa, epsilon, una vecindad abierta en esa topología, de hecho es como una bolita, ¿no? Entonces, la norma de ¿qué? La norma, fíjense, vamos a escribirlo así, la norma de X menos Y, la norma alfa, pues va a ser mayor o igual que la norma alfa de X menos la norma alfa de Y. Ay, espera, quedó muy junto. Entonces va a ser la norma alfa de X menos la norma alfa de Y. Ahí está. Pero estoy viendo que esto es menor. A ver, espérenme. ¿Cómo le puedo hacer? Ah, esto es menor o igual que la norma alfa de X más la norma alfa de Y. Algo así. Pero esto es menor que epsilon más epsilon. Ah, entonces nos conviene ponerle que sea menor que epsilon entre 2 acá, ¿no? Epsilon entre 2. Para que al momento ya de sumarlas, pues nos quede que es epsilon. ¿Está bien? Y entonces, pues entonces ya la función es continua. Entonces, la seminorma alfa, visto desde este espacio, a 0, infinito, y aquí con la topología que le estamos dando, dado por estos abiertos, es continua. Y ya está, ya terminamos el teorema, ¿no? Entonces, pues, este es un teorema muy importante porque nos dice que todos los espacios donde puedo definir familias de seminormas, pues en realidad son espacios localmente convexos, espacios vectoriales con su topología de convexos alrededor del cero. Y ya habíamos visto al revés, que si teníamos una topología de espacio vectorial localmente convexo, habíamos visto en la clase pasada que sus abiertos, ¿dónde está? Por acá. A ver, espérenme. No, aquí no. Ya habíamos, está más arriba. Ya habíamos visto que sus abiertos, ¿no? Vienen dados por una seminorma. De hecho, la seminorma será la funcional de Minkowski. Entonces, eso caracteriza los espacios localmente convexos y los vamos a poner en el siguiente, pues, teorema, ya como conclusión. Entonces, teorema. Ya juntando todo lo que hicimos hasta ahorita, podemos decir lo siguiente. Entonces, si X es un espacio vectorial, si X un espacio vectorial sobre algún campo K, ¿no? Sobre R o C, en nuestro caso. Entonces, X es localmente convexo y Hausdorff si y solo si existe una familia de seminormas, existe una familia de seminormas separante. ¿Está bien? A ver, esperen. Ah, no, entonces me equivoqué aquí, espérenme. Sé que es un espacio vectorial topológico. Sea X tau. Un espacio vectorial topológico. Topológico. Sí. Sobre K. Ok. Entonces, X tau, así, es localmente convexo si solo si existe una familia de seminormas separante, vamos a ponerle así, con seminormas alfa, con alfa en I, que definen tau.
que definen de alguna manera, o que determinan, vamos a poner así, que determinan tau. Y la demostración pues es exactamente lo que hicimos. O sea, si yo ya sé es localmente convexo, ¿está bien? Entonces, y yo tomo B, una base, o vamos a ponerla así, B, híjole, es que no le quiero poner el nombre del anterior, vamos a ponerle B1, una base, oye, y B es una base local de 0, de convexos, balanceada y todo eso, de convexos balanceados, que se puede, ¿no? Ya probamos. Entonces, nosotros podemos considerar para cada B en B1, pues considero la seminorma, vamos a ponerle, híjole, no sé cómo ponerle, la seminorma B, que es la funcional de Minkowski, ¿no? Y entonces nosotros probamos que el elemento B pues era precisamente los X en X, tal que la funcional de Minkowski, la norma B en esto era menor que 1, ¿está bien? Una base local de convexos balanceados y vamos a ponerle aquí abiertos, ¿no? Vamos a tomarlos abiertos, ¿está bien? Entonces, esto determina, entonces la familia de seminormas B sobre B en B1 determina la topología tau, ¿está bien? Y al revés, ¿no? Ya lo aprobamos. Y el teorema anterior, y aparte probamos que esta familia es separante. Aparte probamos que cuando es Hausdorff la topología, esta familia es separante. Esto ya también lo hicimos en la proposición anterior que estaba acá. ¿Dónde está? No, aquí lo probamos después de esto. Que esta familia de seminormas, ¿se acuerdan? Es separante. Entonces ya está. Y el regreso, ¿no? Y ahora, si tengo yo una familia de seminormas, es una familia de seminormas separantes en X, ¿está bien? Entonces probamos que, a ver, espérenme. A ver, antes de continuar, necesito volver a reescribir el teorema porque no está bien escrito. Porque sí, con el teorema anterior probamos que esto define una familia de seminormas. Pero no tiene esta familia de seminormas define una topología, pero no tiene por qué ser la original, eso no lo demostramos. ¿Está bien? Entonces vamos a ponerle aquí. Entonces sí voy a volver a escribir como lo había hecho. Si aquí es un espacio vectorial. Y aquí le voy a borrar otra vez, disculpen. Sea X un espacio vectorial sobre K. Entonces, la conclusión es, existe una topología tau definida en X y Hausdorff. A ver, espérenme. Existe una topología en X definida en X tal que X tau es un espacio localmente convexo y Hausdorff, ahora sí, solo si existe una familia de seminormas. Esto es lo correcto. Se toma un espacio vectorial. Entonces,
Si existe una topología definida ahí que es espacio vectorial localmente convexo, entonces hay una familia de seminormas que determinan la topología tau. Y si existe una familia de seminormas separantes, voy a borrar esto. Ahora sí lo voy a borrar. Entonces existe una familia de seminormas separantes definidas en X. Existe una familia de seminormas separantes definidas en X. Ahora sí, el regreso sería entonces existe una topología definida en X tal que X es un espacio vectorial localmente convexo y de Hausdorff. Eso es. Ajá. Ahora, si esta es una familia de seminormas separantes en X, el teorema anterior, ahora sí, lo estaba yo diciendo mal, el teorema anterior nos dice que la familia, vamos a ponerle B0, de todas las intersecciones B alfa I, epsilon I, desde igual a 1 hasta n, tal que alfa I pues está en I para todo I, epsilon I es mayor que 0 para todo I, n está en n, n está en n, define una topología de espacio vectorial, de espacio localmente convexo y Hausdorff. Ya, eso es lo que quería decir. O sea, tal vez me compliqué mucho la vida porque era nada más resumir los dos resultados anteriores, pero lo estaba yo escribiendo mal. Entonces la corrección correcta es así. Entonces, si existe un espacio vectorial topológico, entonces existe una topología definida en X tal que X es espacio localmente convexo. Si solo si existe una familia de seminormas separante definidas en X. Eso es. Bueno, entonces ya nos tardamos mucho en el video. Nos vemos en el próximo. Bye.